Bienvenidos a FDP Noticias. Hoy es martes 30 de junio del 2020. Yo soy Germania desde Miami y desde Costa Rica me acompaña Jovel Álvarez. Tenemos cuatro días sin noti, Jovel. El viernes no hay noti, ayer no pudimos tener programa. Cuéntanos por qué. Bueno, yo lo atribuyo específicamente al hecho de que se me fue la luz y después eso hizo que ya no sirviera más el internet el resto del día, pero hay gente que lo atribuye específicamente al Mercurio en retrógrado. Cualquiera de las dos para mí es satisfactoria, la cosa es que no se pudo trabajar. Entre esa gente estoy yo porque en serio Mercurio la tiene agarrada con nosotros, así que ya queremos que vuelva todo a la normalidad y esperamos que les hicimos falta ayer, ¿no, Jovel? Yo creo que sí. Yo espero que sí, pero mira, las noticias no se detienen y de hecho ayer fue una tarde muy movida porque resulta que la Unión Europea, esa es una de las noticias importantes, sancionó a distintos funcionarios del régimen y bueno, de los que se hacen pasar por oposición. Y Maduro montó en cólera y entonces anunció, el dictador, que le daba 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para salir del país. La Unión Europea señala que estas personas que han sido sancionadas son responsables de actuar en contra del funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, incluso despojando de inmunidad parlamentaria a varios de sus miembros. También incluyen, entre las medidas que van a tomar, entre las medidas que han tomado estas personas que han perjudicado el orden democrático está iniciar enjuiciamientos por motivos políticos y crear obstáculos para una solución política y democrática en la crisis en Venezuela. Este fue el anuncio que hizo Maduro. Sanción. Junta directiva de la Asamblea Nacional opositora, porque esa junta directiva se ha negado a cumplir órdenes de la Embajada de la Unión Europea en Caracas. Sancionan a un grupo de generales, sancionan a un grupo de constituyentes. ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué poder se abrogan ellos? ¿Quiénes son ellos para sancionar? ¿Quiénes son para tratar de imponerse con la amenaza? ¿Quiénes son? Ya basta. Por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país y exigir respeto a la Unión Europea. Ya basta del colonialismo europeo contra Venezuela, de la persecución contra Venezuela. Ya basta. 72 horas para que se vaya del país la embajadora de la Unión Europea. Ya basta de intervencionismo colonialista, de supremacismo y de racismo. Ya basta. Y claro, como los únicos vuelos que entran o salen son los del régimen actualmente por el cierre de fronteras, dijeron que incluso le daban un avión para que se fuera. Pero con estos sancionados nuevos del paquete de ayer son ya 36 los funcionarios del régimen sancionados por la Unión Europea. Entre las medidas anunciadas está, por supuesto, la prohibición de entrada al espacio comunitario y el congelamiento de sus activos en esos países. Maduro señaló además que se reserva la posibilidad de ejercer medidas diplomáticas en contra del embajador de España, Jesús Silva, a quien señaló a quien señaló de ser cómplice de Leopoldo López, a quien el régimen considera criminal y terrorista. Germania. Bueno, y mientras tanto la Unión Europea ya respondió a esta medida del régimen chavista. El alto representante para la política exterior europea, Josep Borrell, ha condenado la expulsión de la embajadora de la UE en Caracas y ha convocado al embajador de Nicolás Maduro ante la UE, que podría a su vez ser expulsado en aplicación de las medidas de reciprocidad habituales. En un mensaje publicado en redes sociales, Borrell ha hecho saber que desde la UE condena y rechaza la expulsión de nuestra embajadora en Caracas. Tomaremos las medidas necesarias habituales de reciprocidad. Solo una solución negociada entre venezolanos permitirá al país de salir de su profunda
profunda crisis, dijo Borrell. La decisión de expulsar al representante de la dictadura es un poco más compleja en el caso de la UE porque ha de ser decidida por unanimidad de todos los países miembros y finalmente debería ser aplicada por Bélgica, que es donde reside el embajador de Maduro. Jovel, otra cosa interesante de esta noticia fue que la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzova, respondió a este tuit de Josep Borrell diciendo que pidiendo la expulsión de todos los diplomáticos de Maduro de cada país de la Unión Europea. Sí, en efecto, como decíamos, se necesita que sea una decisión colegiada, ¿no? Para que Europa también, la comunidad europea en sí, pueda hacer esa expulsión. Pero fíjate que más allá de este flanco de Europa y de las sanciones, ha habido una noticia interesante que salió ayer en el periódico colombiano El Tiempo, que publicó que, de acuerdo con fuentes federales que ellos tienen, Cabo Verde, que es esta república que está en África, aceptó el proceso de extradición del testaferro del régimen de Nicolás Maduro, Alex Saab. La semana pasada, estoy citando, terminaron de traducir todos los documentos y Cabo Verde ya le notificó a Estados Unidos que aceptó el proceso de extradición, el cual se resolverá en los próximos días, dijo la fuente federal al diario colombiano. Y añadió que si bien la defensa de Saab puede apelar la decisión que tome Cabo Verde, Washington está optimista sobre el envío del barranquillero procesado por los delitos de lavado y corrupción que tiene vinculados al régimen venezolano. De manera paralela, se conoció la noticia de que la defensa de Saab presentó un segundo habeas corpus solicitando su libertad inmediata. Este nuevo recurso se fundamenta en un correo de la Secretaría General de Interpol que asegura que la circular roja contra Saab ya había sido cancelada. Sin embargo, fuentes enteradas señalan que la cancelación de un procedimiento como este es normal cuando la persona ya ha sido detenida. Por otra parte, vamos a hablar de Stalin González. Esta es una noticia que seguramente ustedes van a analizar en los otros espacios de Factores de Poder. En una entrevista que concedió a Efecto Cocuyo y a su directora Luz Mely Reyes, el diputado Stalin González aseguró que es necesario cambiar la ruta que ha propuesto hasta ahora Guaidó y retomar las conversaciones con el régimen. González considera que la posibilidad de un gobierno interino en el exilio significaría un error y aboga por un acuerdo entre los factores de la política venezolana que garantice elecciones parlamentarias. Escuchemos las declaraciones de Stalin González, a Efecto Cocuyo y a Luz Mely Reyes. Yo creo que adelantar cualquier opinión ahorita no ayuda. O sea, decir que no vas a ir a un proceso que ni siquiera ha sido convocado no ayuda. Y decir que vas a ir en esas condiciones tampoco. Creo que se trata de luchar de tener las mejores condiciones, de luchar por tener que los venezolanos puedan expresarse libremente y entender que esta elección no va a resolver el problema del país. Pero tampoco es quedarnos los brazos cruzados esperando que un tercero tome una decisión. Yo creo que la decisión debe estar en manos de nosotros y seguir luchando, ¿no? A mí no me gusta comparar cosas, pero me acuerdo en el 2007, yo era presidente de la federación y había argumentos suficientes para no ir al referéndum convocado en el 2007. Habían derechos fundamentales que estaban siendo puestos a un referéndum, que no deberían ir, no había las condiciones suficientes. Veníamos de ver, la oposición se retiró en el 2005, todo lo que pasó en la presidencial del 2006. Había argumentos sólidos para no ir. Pero estábamos en la misma. Si no íbamos, le estaba regalando la reforma a Chávez. Iba a ser mucho peor. Y si íbamos, corrías el riesgo de legitimar un proceso que no era legítimo. Yo creo que hoy estamos en una decisión algo parecida. A nosotros sí nos gustaría saber cuál es su posición frente a esta tesis de un eventual gobierno en el exilio, si continúa el plan de convocar elecciones y si de una vez se toma o un grupo se sigue anclando en la decisión de no ir a unas elecciones. Y a uno, Juan Guaidó es mi hermano y mi amigo. Hay decisiones políticas y él tiene una posición y yo creo que hoy yo tengo otra con respecto a lo que se plantean. Eso no quiere decir que no sea mi amigo, igual que Leopoldo, igual que Caprile, o que Julio Borges, o Rosales, o Henry Rapp. Todos son mis amigos, son nuestros compañeros de lucha. Yo creo que hoy hay una tesis
en la cual yo no comparto. Ahí hay una tesis que yo no comparto. Creo que la lucha debe ser aquí en Venezuela. Yo creo que hay decisiones que parecen políticamente incorrectas, pero que la gente va a agradecer. O sea, aquí se planteó una ruta y no se logró el objetivo. Bueno, ¿cómo logramos el objetivo del cambio político? ¿Cómo logramos que los venezolanos podamos vivir tranquilos, podamos vivir en paz, podamos vivir en un país donde haya desarrollo, donde haya progreso, donde haya una economía estable? No creo que sea desde el exilio. Y yo creo que hay que seguir luchando y bregando a lo interno a tomar las decisiones correctas. Es lo que creo. Por eso es que yo creo que la ruta tiene que ser retomar un acuerdo político antes de la elección. Si aquí no hay un acuerdo político, y no es un tema de convivencia, tiene que haber un acuerdo político de respeto, no a los resultados, de respeto a las instituciones, respeto a la ley, de respeto a la Constitución. Yo creo que hay que retomar parte de lo que se habló en Oslo, sin dar detalles, porque ahí se habían llegado a unos acuerdos, ¿no? Y todo el tema de garantías electorales habíamos avanzado. Todo el tema de retomar el equilibrio de los poderes en Venezuela se había avanzado, nos faltaba cuál era la forma, y yo creo que hoy hay una oportunidad para eso. Volvamos a hablar del régimen chavista, particularmente del sucesor del dictador actual, Nicolás Maduro. ¿Será su hijo Nicolásito? Eso es según el diario español ABC, que ayer publicó un artículo titulado Nicolásito, que dice que el hijo de Maduro se prepara para suceder a su padre como dictador de Venezuela. El ABC adelanta que Nicolás Maduro, hijo, a sus 30 años, va a lanzar su candidatura a las elecciones legislativas, cuya convocatoria anunciará el Consejo Nacional Electoral del régimen esta semana. Según detalla el diario español, Nicolásito, quien suele acompañar a su padre en actos públicos, ha formado parte de la administración chavista desde la llegada de su padre al poder en el 2013. Primero con un cargo inventado especialmente para él, jefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia de la República, y después como coordinador de la Escuela Nacional de Cine. Desde el 2017 es delegado de la Asamblea Constituyente. Según ABC, el hijo de Maduro recibió de su padre el poder de supervisar las empresas económicas privadas del país. Hoy la Corte Internacional de Justicia está resolviendo o intentará resolver un tema que compete a Venezuela, y es que inició la audiencia oral en la cual Guyana presenta los argumentos que tiene para intentar tomar posesión del territorio en disputa del Esequibo. Juan Guaidó, reconocido por cerca de 60 países como presidente encargado, dijo que el reclamo de Venezuela sobre el Esequibo es legítimo y justo. Además, se sustenta en una política de Estado desarrollada a través del Acuerdo de Ginebra de 1966 con un enfoque nacionalista e integracionista. El Esequibo es Venezuela. Guaidó indicó que la situación respecto del reclamo de la República sobre el Esequibo es consecuencia de la negligencia e ineficiencia del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en reafirmar la integridad territorial del país de acuerdo con la Constitución. El diputado hizo un llamado a mantener la controversia en el ámbito de los mecanismos de naturaleza política y diplomática. Por otra parte, el canciller del régimen, Jorge Arreaza, dijo que la Corte Internacional de Justicia carece de jurisdicción para tratar la controversia territorial de la Guyana Esequiba. Según Arreaza, el Acuerdo de Ginebra es el único marco jurídico válido para procurar un arreglo mutuamente satisfactorio para ambas partes. Qué tristeza me da esa noticia, pues para mí todavía el mapa de Venezuela en mi cabeza incluye ese Esequibo. Pero hablemos ahora de Irán y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Resulta que Irán ha emitido una orden de arresto contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y contra varias personas más. No solo eso, también piden la ayuda de Interpol para la captura del presidente norteamericano.
El régimen islámico les acusa del ataque que acabó con la vida del general Soleimani y de otros atentados con aviones no tripulados sobre Bagdad, la capital iraquí donde murió el general iraní. Así lo ha adelantado Al Jazeera, que publica también que el gobierno iraní ha pedido ayuda a la Interpol para poder detener al máximo dirigente norteamericano. Según el fiscal general de Teherán, Ali Al-Ghazimer, Trump y otras 30 personas estarían involucradas en el ataque del pasado 3 de enero en el que murió el general Qasem Soleimani, por lo que se enfrentan a cargos de asesinato y terrorismo. Además, el fiscal Al-Ghazimer quiso dejar claro que el gobierno iraní continuará con el procesamiento incluso después de que Donald Trump termine su mandato, ya sea este mismo año tras las elecciones del próximo mes de noviembre o bien dentro de 4 años en caso de que salga reelegido en las urnas. Interpol dispone de varios tipos de notificaciones para tratar de conectar a las policías de los distintos países que reclaman su ayuda. La más alta de todas es la notificación roja, que es la que Irán ha solicitado para Trump y el resto de personas que están acusadas del asesinato de Soleimani y de los ataques con aviones no tripulados. Según Al Jazeera, Interpol no ha comentado sobre la presunta orden iraní. Esas notificaciones se trasladan a las autoridades de cada país que son encargadas de hacer o no los arrestos en nombre del país que los solicita. Un escándalo ha ocupado los titulares de la prensa estadounidense en los últimos días. Se trata de un informe publicado por el New York Times en el cual se dice que la inteligencia estadounidense concluyó hace algunos meses que la inteligencia militar rusa ofreció a los talibanes recompensas para atacar y asesinar a tropas o a miembros de tropas estadounidenses en aquella región. Según el informe, Trump recibió información sobre los hallazgos de inteligencia y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca llevó a cabo una reunión al respecto a finales de marzo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, no negó el sábado la validez del informe, sino que dijo que Trump y el vicepresidente Mike Pence no fueron informados sobre la supuesta recompensa rusa. El presidente Donald Trump negó el domingo haber recibido información de inteligencia sobre este tema. Tuiteó que no ha habido muchos ataques contra soldados estadounidenses por parte de combatientes talibanes como la evidencia de que la inteligencia reportada puede ser falsa. Según el Times, la administración de Trump celebró sesiones informativas ampliadas sobre la evaluación de inteligencia la semana pasada y compartió información al respecto con el gobierno británico, cuyas fuerzas armadas también se cree fueron atacadas. La embajada rusa en Washington D.C. denunció el viernes que el informe del Times tiene acusaciones infundadas que han llevado a amenazas de muerte contra diplomáticos rusos en Washington y Londres. Los talibanes también rechazaron el informe. Bueno, estamos viendo en pantalla los números del COVID-19, son 10.375.000 casos y bueno, Estados Unidos sigue a la cabeza de las cifras. Hemos visto que hay un repunte importante de casos en el país, 2.620.000 según las cifras más actualizadas. En segundo lugar está Brasil. Vemos que el crecimiento en ese país suramericano es bastante alarmante y al tiempo que ya hemos superado los 10 millones de casos, y bueno, ya vemos 10.300.000, también se han superado los 500.000 fallecidos. Esto, bueno, por supuesto alarma a las autoridades en diferentes países y según las cifras oficiales, Rusia y la India son los países que siguen después en contagios. Esto, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, únicamente en ese país ya van 127.272 muertes, en Brasil 58.314 y en el Reino Unido 43.815. Vemos, por ejemplo, que aunque Rusia y la India son los países que en realidad están en cuanto a contagios por encima del Reino Unido, este país sigue estando en el tercer lugar en fallecidos e Italia en el cuarto. Esto siempre teniendo en cuenta que cayó un rayo,
estamos contando con las cifras oficiales que en algunos países tienden a no ser suficientemente transparentes, y en el caso de Brasil, por ejemplo, que ya se ha dicho deberían multiplicarse por otros múltiplos. En el caso de en los países latinoamericanos, Perú sigue a la cabeza de los contagios con 185,000, pero Chile cada vez le sigue más de cerca con la explosión de casos que ha habido en las últimas semanas con 279,000. En cuanto a México, bueno, México es un país que hay que prestarle mucha atención porque la semana pasada llegó a ser el país que reportó más fallecidos en un solo día en el mundo. Esas son las cifras mexicanas y repetimos las que está compartiendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha sido ampliamente cuestionado por no decir los números reales. Bien, estos son algunos de los números que nos deja el mapa de la COVID-19. Vamos a ver un poco más de información sobre este tema. La Organización Mundial de Salud mandará una comisión a China. Esto 6 meses y 500,000 muertos después del inicio de esta pandemia. El objetivo de esta misión será investigar los orígenes del coronavirus, dijo este lunes su jefe Tedros Adhanom Ghebreyesus. Estados Unidos ha denunciado a la OMS por considerarla demasiado cercana a China e ineficiente en la lucha contra la pandemia del SARS-CoV-2. El presidente Donald Trump y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho que puede haberse originado en un laboratorio, aunque no han presentado evidencia de esto y China lo niega firmemente. La OMS advirtió que si el mundo sigue por la vía actual, lo peor todavía estaría por venir. Hablemos sobre México. Al tiempo que las autoridades dicen que la pandemia se está desacelerando, ha comenzado la reapertura comercial en la capital. Luego de 3 meses, negocios minoristas, peluquerías e instalaciones deportivas volvieron a abrir sus puertas. A partir del miércoles podrán reabrir hoteles y restaurantes al 30% de su capacidad al pasar de rojo a naranja el semáforo epidemiológico. La reactivación comercial ocurre pese a que la pandemia no da señales de ceder y la Organización Mundial de la Salud advierte que el mundo entró en una fase peligrosa con el desconfinamiento. México, de 127 millones de habitantes, registra 220,657 contagios y es el país latinoamericano con más decesos después de Brasil. Su capital contabiliza 6,456 fallecidos y 47,437 casos positivos. Pero el país tiene poco margen de acción con una economía que, según el Banco de México, podría caer 8,8% en 2020 y con 12 millones de personas, la mayoría del sector informal, que están en el desempleo. Joel, esta noticia es un poco preocupante porque parece que México está empezando a reabrir sus puertas al mismo tiempo. No me recuerdo si fue el domingo o el lunes, tuvieron el mayor número de muertes en el mundo. Sí, es un momento preocupante. Según el señor López-Gatell, que es el subsecretario de Salud del gobierno de López Obrador, ya la pandemia desaceleró porque está en un 2% de contagio. Pero bueno, la verdad es que los números no dejan de ser alarmantes y hay que repetirlo constantemente. Es poca la confianza que hay en los números que da el gobierno. Bueno, vámonos ahora al sur. La economía argentina sufrió este pasado abril la peor caída mensual registrada. Esto mientras el país batalla esta pandemia del coronavirus al mismo tiempo que un bloqueo nacional. La economía argentina, la segunda más grande de Sudamérica, cayó un 17,5% respecto al mes anterior y un 26,4% respecto al año anterior, según informó el gobierno este lunes. Eso fue peor que la expectativa de una caída del 23%, según las previsiones compiladas por Bloomberg. Esta caída en picada económica se produce después de 2 años consecutivos de contracciones. Esta es la peor caída desde que la Agencia de Estadísticas del Gobierno comenzó a publicar datos mensuales en el 93, superando cualquier mes durante la histórica crisis económica del 2001-2002 del país, cuando el gobierno incumplió con una deuda de $95,000 millones.
El FMI y la OCDE pronostican que la economía argentina se contraerá aproximadamente un 10% este año. Se espera que la tasa de desempleo, que ya está en 2 dígitos, aumente aún más después de que las empresas privadas recortaron 91.000 empleos en abril, el peor mes de pérdidas desde al menos el 2003, según datos del gobierno. Una situación terrible para Argentina y que no va a mejorar con las medidas económicas proteccionistas del gobierno actual. Jovel, para terminar el noti, hoy quería mencionar una noticia que me acaba de llegar. Los que ven este canal saben que el régimen chavista se ha apoderado de varios partidos tradicionales en Venezuela, han usado a ciertas personas, exdirigentes de estos partidos, para apoderarse de ellos. Bueno, hasta ahora pensábamos que, por ejemplo, en Acción Democrática, Henry Ramos Alup le estaban quitando el partido. Pero fíjense lo que acaba de decir Diosdado Cabello por televisión. Él dice que Henry Ramos Alup se ha reunido con Bernabé Gutiérrez, el personaje que se apoderó de AD con la ayuda del régimen, ayer para discutir los candidatos que Acción Democrática va a presentar en las elecciones parlamentarias de diciembre. Después de decir esto, Diosdado dijo: ups, perdón, se supone que no debía decir eso, es un secreto. Bueno, yo cumplo con decirles lo que dice Diosdado, que usualmente no miente con estas cosas, como ya los que ven Factores de Poder se han dado cuenta. Exacto, y no es controvertido, ¿no? De tener que decir estas cosas y utilizar como referencia a Diosdado Cabello, pero como decís, él cuando se trata de revelar secretos de la oposición tiende a decir lo que no debe, o en realidad a decir alguna verdad. No así con tantas otras cosas, ¿no? Porque sabemos que si hay algo para lo que es bueno el régimen chavista es para mentir. Pero bueno, hay que estar atentos. Estamos pendientes porque ya sabemos que esta es la jugada del régimen, elecciones parlamentarias. Ahora la pregunta es, ¿el gobierno interino y la oposición, el establishment de la oposición se van a prestar para esto? Según lo que dice Diosdado, sí. Según lo que dicen ellos, no. Ya veremos qué pasa y estaremos aquí para contárselos. Gracias por acompañarnos y discúlpennos porque faltamos ayer. Ojalá no pase otra vez, pero es culpa de Mercurio, como ya les dije.